Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy su amigo Elías Gómez. Estamos en el capítulo 6 del reavivado por su palabra del libro de Daniel. En este capítulo vemos, vemos el inicio de la era del imperio de los medo-persas. Es por ello que el rey Darío, este rey que conquistó Babilonia a sus 62 años, decidió reformular su imperio. Decidió organizar su imperio poniendo a 120 gobernadores y 3 presidentes, de los cuales uno de los tres presidentes era Daniel. Pero Daniel se ganó la confianza, la simpatía del rey Darío, porque se miraba en él un espíritu superior, alguien que hacía las cosas correctas, que hacía las cosas bien. Era un hombre, bueno, dicho sea de paso, que Daniel ya no era el jovencito, era un hombre íntegro ya de edad, 80 años. 80 años tenía Daniel para aquel entonces, pero aún así de su edad tenía aún una fuerza para poder seguir ejerciendo su cargo como alguien que trabaja para la corte. Aún tenía la lucidez mental, tenía la fortaleza física para seguir continuando con sus labores. Es por eso que el rey Darío pensaba ponerlo a Daniel no como uno de los 3 presidentes que estaban al servicio del emperador, sino el rey Darío estaba pensando ponerlo a Daniel como el principal presidente. En otras palabras, el segundo personaje más poderoso de todo el imperio. Pero como en todo asunto político, en todo asunto así, habían personas que no simpatizaban con Daniel. Así que unos cuantos gobernadores y príncipes, unos cuantos, no podemos decir que todos, sino que unos cuantos decidieron hacer una trampa contra Daniel. Así que se dedicaron a investigar a Daniel si él tenía algún tipo de error, algún tipo de defecto, y así acusarlo contra el rey. Pero no lo hallaron. Vieron que Daniel era un hombre íntegro. Así que idearon un plan malévolo de engañar al rey Darío para que él hiciera un decreto que no pueda ser revocado, un decreto irrevocable, como ellos dicen, como las leyes de Medo y de Persia. Los medos eran así, eran muy conocidos porque cuando ellos decían una ley, esa ley no podía ser anulada ni por ningún medio. Así que este decreto consistía en que durante un mes, 30 días, nadie debería adorar o consultar o venerar algún otro hombre o dios fuera del mismo emperador. Pero Daniel prefirió honrar a Dios más que su propia vida. Él dijo: bueno, a mí no me importa el decreto, porque yo sirvo a mi Dios. Eso fue lo que hizo Daniel. Así que abrió la ventana de su casa, de su cuarto, y adoró. Y sus enemigos, como siempre, paraban vigilando a Daniel. Vieron que él hacía eso y le fueron a acusarlo ante el rey. Pero el rey se sintió apenado por ello, porque se dio cuenta del complot, de la trampa que le habían puesto a él como rey, como emperador, y al mismo Daniel, a su amigo. Es por eso que el rey hizo muchas cosas, intentó hallar algún tipo de argumento para que la ley de Medo-Persa siga vigente.
la ley que es irrevocable, y a su vez salvar a su amigo. Aquí podemos ver un guiño acerca sobre la justicia y la misericordia de Dios. Cómo es que Dios hizo esas dos cosas al mismo tiempo. Pero el rey Darío intentó de una y otra forma cumplir la justicia de la ley y a la vez salvar la vida, tener misericordia con su amigo Daniel, pero no halló la forma, hasta el atardecer. Así que los enemigos de Daniel, los envidiosos, vinieron otra vez ante el rey y le dijeron: recuerda, rey, que esta es una ley que no se puede anular. Y al rey no le quedó más remedio que hacer cumplir esa ley. Y lo mandaron al foso de los leones. Y la historia bíblica nos dice que el rey sintió mucha pena por su amigo, porque él pensaba que iba a morir. No comió, no durmió, la pasó muy mal esa noche, muy mal. Pero en su corazón tenía esa esperanza de que su amigo, esté vivo, porque él conocía a Daniel y sabía que Daniel servía a un Dios vivo. Él conocía la historia de cómo el Dios de Daniel ha hecho milagros en el imperio babilónico, en el anterior imperio, y veía en Daniel a alguien íntegro y tenía en su corazón esa esperanza de que Daniel habría de estar vivo. Es por eso que muy de mañana se levantó y con una voz tristona le dijo: Daniel, tú que sirves al Dios viviente, al Altísimo, tú que eres siervo del Dios viviente, tu Dios te ha podido librar. Lo decía con esa tristeza y a veces esperanza. Entonces Daniel, en vez de disculparse, decirle: Señor rey, emperador, disculpa si algo te he fallado. No, porque de haberlo hecho, Daniel le estaría dando la razón a sus enemigos. Sino, Daniel simplemente decidió mostrar su inocencia y le dijo: oh rey, aquí estoy, para siempre vives. Un saludo cordial siempre, ¿no? Para siempre vives. Y que soy vivo y que soy inocente. No he hecho nada malo ante mi Dios, ni tampoco ante ti. Por eso es que el rey manda a sacar a Daniel, y se muestra un contraste. Antes de que Daniel entrara, el rey hace una especie de carta notarial y pone un sello para que eso porque sea un decreto en el cual no pueda ser cambiado, porque el decreto solamente era arrojar al foso de los leones, pero no ejecutar, no matar. Así que se aseguró de que no le volvieran a engañar. El rey se aseguró de eso. Y bueno, eso nos menciona esa historia y nos dice de que el rey Darío, tal igual como el rey Nabucodonosor, hizo un decreto de que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Lo bueno de aquí es de que Darío reconoció al Dios de Daniel como el Dios supremo, el Dios altísimo, pero no nos menciona a ciencia cierta de que el rey haya reconocido al Dios Jehová como el único a quien adorar, sino nos muestra solamente a un Dios politeísta. Bueno, el versículo 28 nos dice que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y de Cirio el persa. Es posible que con eso ya nos da un indicio de que después de eso Daniel haya fallecido. 80 años de edad, y posiblemente de ahí unos 10 años o unos 15 años más y Daniel murió. Pero bueno, aquí podemos sacar algunas lecciones de este capítulo tan interesante que está. La primera es de que como siervos de Dios siempre tendremos gente que nos quiere hacer daño. Siempre tendremos enemigos, no porque nosotros los odiamos, ¿no? Sino la gente nos va a odiar. Esa sociedad no está preparada para tener
hijos de Dios entre ellos. Las personas nos van a odiar por ser fieles a Dios. Nos van a odiar por ir contra el sistema que da la ley del aborto, que da la ley del casamiento homosexual, que nos van a odiar porque vamos contra todo ese sistema. Y la gente va a intentar buscar la forma de hacernos daño. Pero no tenemos nada de qué temer. Si somos como Daniel, preferir honrar a Dios sobre todo. Y Dios verá y Dios nos salvará, ¿no? Y aquí vemos también de que otra lección es de que al final la justicia siempre prevalece. Daniel vivió y los enemigos de Daniel fueron llevados al foso de los leones, tal como los medopersas actuaban. A ellos, a sus esposos, a sus hijos, a todos. Eran muy déspotas en esa parte, pero se ve que la justicia se cumplió. Se hizo justicia con Daniel. Se hizo justicia. Ahora, aquí vemos un detalle muy oculto, muy así imperceptible. Es el contraste que tiene Darío con Cristo, con Dios. Porque Darío buscó la forma de cómo hacer cumplir la misericordia y la justicia, pero no la halló. A diferencia de Cristo, de Dios, que sí la halló. Él vino a morir en la cruz y de esa forma cumplir la justicia, lo que demanda la ley de Dios, ¿no? Que la paga del pecado es la muerte. Pero también a su vez hace cumplir la misericordia, porque Cristo, siendo inocente, murió en reemplazo de los pecadores. Una lección interesante que podemos ver aquí en esa parte, ¿sí? Esto fue Revivado por su palabra, un capítulo muy bonito, muy interesante, y te invito a seguir leyendo y estudiando la Santa Biblia. Que Dios te bendiga, un abrazo, que tengas la paz del cielo. Chao.